En este ejemplo, se nos dan las ecuaciones paramétricas de una curva plana, y luego se nos pide encontrar d de x, y luego también la ecuación de la línea tangente, en el valor dado de t. Bueno, para encontrar la ecuación de la línea tangente, tendremos que encontrar la pendiente de la línea tangente, que podemos encontrar evaluando d de x en t es igual a pi sobre 2. Pero también tendremos que encontrar el punto de tangencia. Comencemos haciendo eso. Para encontrar ese punto de tangencia, sustituiremos t es igual a pi sobre 2 en las ecuaciones paramétricas. Entonces tendríamos x es igual al coseno pi sobre 2 más coseno 2 veces pi sobre 2, lo que sería pi. Y luego la coordenada y sería igual a seno pi sobre 2. Más seno 2 veces pi sobre 2, que nuevamente sería pi. Ahora, busquemos nuestros valores de función trigonométrica. Para su revisión, aquí hay una gráfica de y es igual a coseno x. Y aquí hay una gráfica de y es igual a seno x. Observe que el coseno pi sobre 2 es igual a 0, y el coseno pi es igual a 1 o negativo. Entonces la coordenada x sería 0 más 1 negativo, o 1 negativo. Y luego, para la coordenada y, tenemos seno sinusoidal sobre 2 más seno sinusoidal. Observando la gráfica de seno x, observe cómo el seno sinusoidal sobre 2 es igual a 1 y seno pi es igual a 0. Entonces tenemos 1 más 0 que es igual a 1. Entonces, el punto de tangencia, que usaremos para encontrar la ecuación de la línea tangente, tendría coordenadas negativas 1,1. Y ahora encontremos d de x, y debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, recuerde que d de x es igual a d de t dividido por dx de t. Entonces, d de x de nuevo es igual a d de t dividido por dx de t, y aquí está y, entonces d de t será igual al coseno t. Además, la derivada de seno 2t requiere la regla de la cadena, por lo que la derivada sería coseno 2t por 2, o 2 coseno 2t. Y luego para dx de t, la derivada del coseno t con respecto a t sería seno negativo t. Y luego para la derivada del coseno 2t, nuevamente necesitamos la regla de la cadena, entonces tendremos un seno negativo 2t por 2, o menos 2 seno 2t. Y ahora, para encontrar la pendiente de la línea tangente, evaluaremos la derivada en t igual a pi sobre 2. Entonces tendremos coseno pi sobre 2 más 2 veces coseno 2 veces pi sobre 2, o pi, dividido por el seno negativo pi sobre 2, menos 2 seno seno. Bueno, el coseno pi sobre 2 sabemos que es igual a 0, el coseno pi es igual a 1 negativo, por lo que el numerador sería 2 veces negativo 1, o negativo 2. El denominador sería seno negativo pi sobre 2, que sería negativo 1 y luego menos 2 veces senoidal pi, que es 0, entonces tenemos 1 negativo. Entonces la pendiente de la línea tangente, o la derivada, en t igual a pi sobre 2 es igual a 2. Así que nuevamente esto nos dice que la pendiente de la línea tangente es igual a 2. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea tangente, porque ahora sabemos que la pendiente de la línea tangente es igual a 2. Y la línea tangente contiene el punto negativo 1, 1. Entonces ahora podemos encontrar la ecuación usando la forma punto pendiente de una línea con la forma, y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad de x menos x sub 1. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendríamos y menos y sub 1, que es positivo, es igual a m, que es 2, multiplicado por la cantidad de x menos x sub 1, observe que x sub 1 es negativo, por lo que menos negativo se convierte en más 1. Avancemos y pongamos esto en forma de pendiente intersección. Entonces borraremos los paréntesis y luego resolveremos por y.
Entonces tenemos y menos 1 es igual a 2x más 2, sumamos 1 a ambos lados, y tenemos y es igual a 2x más 3. Entonces esta sería la ecuación de nuestra línea tangente. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. Si graficamos las ecuaciones paramétricas, tenemos esta curva plana roja, y t es igual a pi sobre 2 corresponde a nuestro punto de tangencia, aquí, que encontramos en las coordenadas negativas 1, 1. Y luego encontramos que la ecuación de la línea tangente es y es igual a 2x más 3. Observe cómo esta línea tangente tiene una intersección en y de 3 positivos. Y si comenzamos en el punto de tangencia, porque nuestra pendiente es positiva 2, o 2 sobre 1, fíjate si subimos 2. Y el correcto. Tenemos otro punto en la línea tangente, verificando que nuestra ecuación sea correcta. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.